Buenas tardes, bienvenidos a las conferencias del conocimiento de sí mismo. Hoy vamos a tratar de una conferencia en la cual se denomina La vida, el nivel del ser. Es la número 24. Bueno, para poder concebir esta conferencia y para poder llevarla dentro de nuestra conciencia, se necesita que nosotros empecemos a comprender qué es la vida y qué es un nivel de ser. Para esto, ¿cuáles son los objetivos de esta conferencia? Bueno, ¿por qué se tiene que tomar en cuenta qué es la vida? Porque usualmente expresar la vida es demasiado difícil. La vida nosotros no podríamos denominarla como un conjunto de eventos que pasan dentro de o a través más bien de nuestro círculo, de nuestro cuerpo físico, alrededor de nosotros, y en donde nosotros podríamos estar sujetos a estos eventos. Pero definitivamente este concepto que les estoy dando sería un concepto sencillamente porque nadie tiene la verdad de qué es la vida realmente, ¿sí? Si ustedes empiezan a reflexionar un poquito acerca de qué es la vida, empezarán a encontrar muchas variables. Por ejemplo, para unas personas podría ser la vida, podría ser solamente lo que pasa alrededor y cómo se siente afectada con esos eventos que pasan alrededor, pero también podría ser la vida lo que se lleva por dentro. Entonces, por ejemplo, podría ser que llegue a reflexionar que la vida es todas esas emociones, esos pensamientos y esos deseos y todo lo que pasa dentro de la carcasa física. Otros podrían decir que es sencillamente lo que dura un ser vivo. Listo. Pero no podemos nosotros reflexionar si no podemos tener una capacidad diferente de comprensión que no tenga que ver con conceptos de la vida. O sea, los conceptos de la vida hacen que nosotros no sepamos qué es la vida, o sea, realmente qué es la vida. A través de la reflexión honda o de la reflexión de lo que nosotros estemos viviendo, se torna muy diferente porque para la vida para cualquier persona puede ser una cosa y para otra cosa. Como no se puede llegar a una verdad general, entonces se tiene que tomar una verdad interna, una verdad interior, porque sería para las personas filosóficas o para las personas religiosas o para las personas ateas o para las personas con la vida normal o para un trabajador normal, la vida sería totalmente diferente si nos ponemos a observar cada concepto de cada quien, ¿sí? Entonces vamos a mirar que aquí tenemos que empezar a preguntarnos quiénes somos, de dónde venimos, para dónde vamos, pero también obviamente que muchas personas no saben ni siquiera para qué vinieron aquí al mundo. Entonces, es obvio que desconocerían de lo que es la vida porque no saben ni para qué vinieron al mundo. Por ejemplo, yo les puedo hacer esa pregunta. ¿Ustedes saben para qué vinieron al mundo? Y ustedes podrían decir cualquier teoría, cualquier cosa que se invente el intelecto, o que se invente lo que aprendieron, o que se invente lo que le dijeron, ¿sí? Y esto no corresponde con una realidad interior, con una realidad incuestionable. Entonces, los secretos de las tragedias, vamos a ver que nosotros prácticamente no los sabremos o no los llegaremos a entender. ¿Por qué hablo de tragedias? Porque es que
hay dramas, comedias y tragedias, pero las que más influencian nuestra vida es las tragedias. Las tragedias de una u otra forma aplican a las personas que hayan tenido ciertas experiencias negativas en la vida, pero estas experiencias negativas jamás van a ser la vida real si solamente se experimentan a través del deseo y el pensamiento, o sea, que esas tragedias vayan a influenciarlos y que después digan, es que yo viví esto, yo viví esto, yo viví lo otro, yo pasé por esto, yo pasé por lo otro. Esto tampoco, esto serían tragedias que se reflejan en el mundo interior y que a la hora del té sencillamente solo expresan lo que sucedió, ¿sí? Entonces, no lo que realmente sucede o lo que realmente está sucediendo, lo que realmente sucedió. Entonces, básicamente nosotros podemos hacer énfasis en que a una persona, por ejemplo, que está en un proceso de ausencia de dinero o en algún proceso conflictivo con algunas personas alrededor, o que se encuentren de una u otra manera estresados o que se encuentren preocupados por algo, aquí puede percibirse todo eso, pero jamás se va a mirar el secreto o la parte interna de lo que está sucediendo. Y es más, nosotros jamás podríamos saber por qué otras personas actúan contra nosotros del modo que actúan. También no podríamos ver nuestros errores si solamente tuviéramos conceptos de la vida, porque para nosotros siempre haríamos o diríamos que estamos haciendo lo correcto. Vamos a entender que obviamente nosotros estamos bajo una ley que se llama la ley de igualdad, en donde básicamente las personas hacemos lo mismo en el mundo. ¿Qué es lo mismo? No estamos hablando de cosas básicas como comer, sino es lo que se come, ¿no? Entonces va a ver que prácticamente una persona está comiendo lo mismo que otra persona, que otra persona, que otra persona. Vamos a ver que el objetivo de las personas o de los individuos es siempre adquirir cosas o encontrar una estabilidad económica. Pero esa estabilidad económica que se desea no usualmente es la que se tiene. Entonces, cuando digo que la masa es la suma de los individuos es porque siempre estamos nosotros ligados a la masa, a hacer lo que los demás hacen, condicionados a pensar como los demás piensan, condicionados a sentir como los demás sienten y a valorar la vida como los demás la valoren. Es tanto así que aquí los desacuerdos que se presentan van dentro de esa misma masa, ¿sí? Ejemplo, una persona que grita a otra, es factible que esta persona también grite a otra, ¿sí? Entonces, a lo que yo me refiero es que la misma acción se está gestando por polos contrarios, o sea, una persona con otra persona y esa persona con otra persona, porque se está igualando, porque se tiene que defender mediante el grito. Otro puede ser es que, por ejemplo, una persona se tenga que desplazar. Entonces, al desplazarse de un lugar a otro, entonces ya empieza a observar que tiene que comprar un vehículo o que tiene que comprar una moto. Entonces, de una u otra manera se está igualando el asunto porque estamos metidos dentro de la masa. Otra posibilidad, existe que tenemos que ir al colegio. Entonces, tenemos que ir al colegio porque todos van al colegio, entonces tienen que recibir cierto tipo de educación y eso hizo la masa.
y la masa hace al individuo, y de ese individuo que pensó como la masa, o que está pensando como la masa, sale la multiplicidad de la masa, ¿sí? A eso le vamos a llamar, o le voy a denominar, el yo que quiere hacer todo como los otros quieren o creen que uno debe hacerlo. Debe hacerlo, ¿sí? Listo. Entonces, estamos entendiendo que básicamente el individuo está sujeto a unas leyes y esas leyes son del mundo físico. Entonces, vamos a ver que a raíz de todo, nosotros al considerarnos hombres y al considerarnos humanos, hay una parte de nosotros que se llama el intelecto, el tan anhelado intelecto. Ese intelecto es el que nos está llevando a acumular múltiples conocimientos, y es que nosotros no aprendemos a valorar los conocimientos. Es tanto así que, por ejemplo, yo conozco ciertos eventos de mi vida, otras personas han vivido otros eventos de su vida, pero básicamente el intelecto lo que está haciendo es, ese conocimiento lo que es tan fenomenal, no es tan valorado como si alguien descubriera, por ejemplo, o como ya pasó, la bomba atómica, ¿sí? Que es algo que es un descubrimiento intelectual superior, que es un gran avance, pero que eso no tiene nada que ver, ¿sí? Hay que empezar yo lo que invito es a que empecemos a valorar los conocimientos que tenemos exteriores, pero para transformarlos. Entonces, nosotros somos humanoides intelectuales, somos personas que, como nos consideramos hombres, o en el caso de las mujeres, mujeres, pero que usualmente trabajan a raíz del intelecto y de la razón. Y es tanto así que, por ejemplo, una persona puede ser muy eficiente en un trabajo, pero ser intelectual o haber adquirido eso de manera intelectual, ese conocimiento de manera intelectual, mecánico. O sea que por eso es que esa persona es admirada, porque hace bien el trabajo. Pero si a esa persona se le empiezan a manifestar unos agregados psicológicos interiores y empieza a hacer mal su trabajo, entonces resulta que ahí es donde empieza a verse como el intelecto ya no sirve para nada, ¿sí? Porque el intelecto está al servicio del ego. Entonces empezamos a entender que nosotros trabajamos mediante algo que se llama la personalidad, y la vida es de la personalidad. Ustedes van a ver que la personalidad es algo muy evidente en todo el mundo. Si yo le digo a una persona que yo vivo en tal parte de la ciudad, ya me cataloga con esa personalidad. Si vivo en un barrio muy lujoso, wow, entonces este personaje tiene dinero. Si vivo en un barrio muy pobre, este personaje no tiene dinero. De acuerdo a la personalidad, entonces se van midiendo el respeto hacia las personas, ¿sí? No sino que le digan a una persona, ¿qué más arquitecto? Y ya de una vez queda uno asombrado porque es arquitecto, ¿sí? O ya una persona que de pronto le digan, hey, es que usted es trabajador de obra o domiciliario, y de una vez ya le dicen, es un domiciliario, entonces es esto, ¿sí? Pero las mismas personas, en el caso, por ejemplo, de las personas que le dicen que son arquitectos, entonces las personas que saben que es ser arquitecto, entonces empieza a traer esa personalidad de esas personas. Y en el caso del domiciliario, entonces empieza a traer bienestares de otras personas, porque esas personas se sienten bien con uno si uno es domiciliario. Si uno es arquitecto, otro tipo de personas se sienten bien con esa personalidad del arquitecto. Todo esto nos denominamos que tenemos una ley de atracción, y es lo que nosotros atraemos, o sea, la personalidad atrae, ¿sí? Y como aquí no vamos a hablar de que eso es bueno, porque para nada es bueno. La personalidad es superficial. La personalidad hace que cualquier persona
a través de su físico o a través de su apariencia, genere estados de ánimo en las otras personas. Y estos son engaños, ¿sí? Entonces una persona puede ser muy cordial y muy bien, pero realmente en el mundo interior ser tan brusco y ser tan patán como para poder insultar terriblemente a esa persona y dejarla sentada llorando, ¿sí? Entonces, esta personalidad la vamos a denominar las apariencias, ¿sí? La apariencia, lo que es el agregado psicológico que sale. Si sale en algunos momentos el que quiere saludar, en otros momentos el que quiere criticar, en otros momentos el que quiere ayudar, en otros momentos el que le cayó mal tal cosa, o el que se sintió ofendido por tal cosa, o el que se ofendió no, sino el que se sintió alegre y emocionado por haber logrado tal cosa, ¿sí? En una sola persona pueden manifestarse todos esos procesos. Entonces empecemos a entender y a comprender que si un borracho pues es borracho, digamos, si una persona tiene el yo borracho, pues va a atraer personas borrachas o personas que alcohólicas. Si una persona está dentro de la parte, por ejemplo, del empleo, si es domiciliario, entonces ahí en ese momento va a traer ese mundo y va a traer un libro abierto, un libro de eso que significa eso. Si usted mientras tanto no sea domiciliario o no tenga ninguna condición de estas, no esté en ese empleo, entonces usted desconoce lo que es. Simplemente usted ya va a ver a la persona que va y dice, va y trae cosas. Pero cuando ya se empieza a meter realmente en lo que es vivir eso, empieza a manifestarse en un montón de cosas que ya es, por ejemplo, la codicia, el afán, la ira, la maledicencia, la camaradería, de pronto sentirse agobiado por el tiempo, etcétera, etcétera. Bien. Bueno, esto hace que nosotros tengamos supuestamente un nivel social, ¿sí? Y el nivel social hace que nosotros no seamos iguales, entonces, o no nos veamos iguales. Resulta que en la vida siempre va a haber, y ya lo vamos a ver más adelante, niveles de personas que son mejores o peores que nosotros. Pero el nivel social nada tiene que ver con los estados de la conciencia. Ustedes van a ver que dentro de esta ley de atracción se corrige o más bien se empieza a generar estados dentro del futuro y el pasado. Bueno, aunque realmente no está tan bien organizado dentro del tablero, vamos a entender y vamos a ver que el concepto de vivir en el futuro y en el pasado hace que nosotros veamos el futuro como una evolución y que también veamos el pasado como que todo pasado fue mejor, ¿sí? Muchas personas dicen que todo, o sea, si fuéramos de más edad, diríamos que todo futuro fue mejor. Y los personajes que son jóvenes van a decir que todo pasado fue mejor, ¿sí? Esto habla de que nosotros no estamos viviendo dentro de un punto matemático centrado, sino que estamos viviendo de recuerdos o de futurizaciones. Eso hace que nosotros empecemos a entender la vida como unas sensaciones que están vivas dentro de nosotros en proyecciones mentales y proyecciones pasadas. Esto hace que nosotros nos identifiquemos con la vida, y al ser idénticos con la vida es sencillo aprender y seguir lo que nosotros estamos aprendiendo. Si aprendemos a ser iracundos, entonces vamos a alimentar la ira, porque eso es lo que estamos acostumbrados. Si vamos a ver la lujuria, entonces vamos a aumentar la lujuria porque es lo que estamos acostumbrados, ¿sí? Ustedes van a ver que la misma lujuria tiene pasado y futuro.
Futuro cuando se quiere adquirir o quiere conseguirse una persona, o pasado cuando ya si subió ciertas situaciones de lujuria que se nos vienen a la mente, ¿sí? Entonces vamos a ver que prácticamente el futuro y el pasado es, aunque no sea lo mismo, es lo mismo dentro de nuestro mundo interior, porque ese defecto de la lujuria remite del pasado, se aprende del pasado para proyectar en el futuro y desear algo del futuro. O de pronto si ve que no puede conseguir algo en el futuro, entonces se amarra al pasado. Esto se llama identificación con la vida. Estas personas jamás van a poder trascender o jamás van a poder ver su nivel de ser, pero sí van a tener un nivel de ser, ¿sí? Eso tendremos que ser muy claros. Sí tienen su nivel de ser, pero jamás van a poder ver su nivel de ser, porque están identificados con la vida, identificados con el celular, identificados con el trabajo, identificados con las proyecciones mentales de la lujuria, las proyecciones mentales de la ira, del odio, del rencor, del resentimiento, de la venganza, entre muchos otros agregados psicológicos. Todo esto, como ustedes me ven, es una carcasa, es un cuerpo físico. Hasta ahí ustedes son lo que ustedes pueden percibir de mí. Pero ustedes jamás van a percibir de mí lo que yo siento o cómo yo me emociono o qué estados anímicos tengo. Si la personalidad no la refleja en estos momentos. Si la reflejara, lo único que podríamos hacer es suponer lo que la otra persona está sintiendo. Entonces, lo bueno de aquí es que empezamos a reflexionar una cosa muy interesante. Y es esto. ¿Cuál es nuestro nivel de ser? Entonces, en nuestro nivel de ser depende de, ¿sí? Y tiene una dependencia desafortunadamente. Y es del agregado psicológico. Si nuestro nivel de ser del iracundo está muy bajo en nuestra parte del sótano de nuestro mundo interior, entonces ahí se va a manifestar todo, hasta ese nivel de ira vamos a llegar, ¿sí? Pero si ese nivel de ser es modificado un poco, entonces ese nivel que antes teníamos de la ira ya puede ser modificado porque ya no está tan en el sótano, ya no está tan abajo, ya no está tan hondo ese agregado psicológico, o sea, no hemos tocado profundo como antes. Entonces es factible que alguien que modifique su nivel de ser esté cambiando su vida porque ya empieza a ser menos lujurioso, porque ya desde el hondo, desde la parte honda, desde donde acabó profundo, ya no baja más, sino quiere es ascender el nivel de ser. O sea, quiere ya desde ahí empezar a arrancar su vida, a intentar mejorarla, a intentar proyectarla de una manera consciente, no de una manera a través de la personalidad. Si una persona es codiciosa y gana muchísimas propiedades, está en el hondo nivel de ser de la codicia. Y entonces, si ya cuando quiere salir de eso, entonces ya la persona empieza a decir, bueno, yo quiero salir de esto porque soy tan materialista, etcétera, etcétera. Y por lo menos tiene avances y ya no es tan materialista como antes. Bien. Resulta que para esto nosotros tenemos que comprender algo muy interesante que se llama la escalera o el peldaño, ¿sí? Vamos a mirar que, bueno, la escalera tiene que ver con subir un nivel de ser en cada instante. Cada pasito que doy puedo estar subiendo un nivel de ser si no me identifico con la vida. Si se me va a manifestar la ira y no la dejo manifestar. Si se me va a manifestar la lujuria y no la dejo manifestar. Si se me va a manifestar el afán y no lo dejo manifestar. ¿Sí? Entonces empiezo yo a tener estados de control psicológico mediante confrontaciones lógicas. Por ejemplo, estoy afanado, pero ¿de dónde viene ese afán? Y entonces digo, bueno, es que me voy a encontrar con tal persona en tal momento, el tiempo no me alcanza, creo que el tiempo no me está alcanzando, me siento activado emocionalmente, entonces empiezo yo a darle muerte a esa emoción,
y empiezo a tranquilizarme y empiezo a ver que fue que no proyecté muy bien el tiempo, aunque tal vez no sé si es la hora o no, ni siquiera la he mirado y ya estoy afanado, entonces empiezo simplemente a eliminar, hasta que empecé a tener un nivel de ser superior y no me dejé identificar con el afán. En el instante, o sea, es aquí mismo, ¿sí? Entonces, este peldaño, o sea, para poder subir la escalera, o sea, para poder tener un nivel de ser superior, peldaño por peldaño, pues se tiene que ver el peldaño, ¿sí? Y en el peldaño, realmente quien esté ascendiendo en los niveles de ser, ¿sí? Tenemos que verlo de esta manera. Cada vez que nosotros veamos un peldaño, entonces vemos que esta es la horizontal, la vida horizontal, ¿sí? Pero esta vida horizontal no nos deja arrancar, o sea, no nos deja ver la ascensión, la subida, ¿sí? Entonces tenemos que empezar a identificar cada pasito por pasito de lo que damos en ese peldaño, ver el instante de cada detallito de nuestra vida en un día, en una semana, en todo tiempo, a todo saber. Esto se le llama autoobservación, ¿sí? Y se le llama muerte psicológica. Pero tenemos que empezar también a ascender. Entonces, para poder ascender se necesita transmutar la energía sexual, ¿sí? Entonces, aquí es donde nosotros empezamos a ver que podemos, con el nacimiento sexual, cada detallito que vayamos muriendo, vamos ascendiendo también en la columna vertebral la energía sexual, hasta completar los 7 cuerpos del ser. El cuerpo físico solar, el cuerpo vital solar, el cuerpo astral solar, el cuerpo mental solar, el cuerpo causal solar, y unirse con el búdico y el álmico. Cuando ya mediante esa energía, mediante esa conexión sexual, no se fornica, sino se transmuta la energía, entonces todo eso, todo ese tiempo que nosotros estuvimos autoobservándonos y viendo la horizontal, entonces vamos a ver cómo empieza a subir de nivel de ser, ¿sí? Porque cada vez que nosotros nos autoobservamos, empezamos a comprender la vida, no a razonarla, sino a comprenderla. Y cuando transmutamos la energía sexual, entonces aprendemos a subirla por la médula espinal y llevarla hasta el entrecejo mediante esa energía creadora que es la única que crea en nosotros. No hay otra energía que cree en nosotros. Bueno, pero para esto se necesita que nosotros nos demos cuenta, ¿cierto? O sea, se necesita de un tercer factor que hace que nos demos cuenta. O sea, resulta que muchas personas nos pueden decir, mire, usted tiene que hacer esto, tiene que hacer lo otro, aparecerse en un escenario, en una vía, en cualquier lado, para querer que usted haga una cosa, pero si la misma persona no se da cuenta, entonces ese es un nivel de ser y no hay nada más que hacer, ¿sí? Solamente se tiene que, ese mismo personaje empieza a despertar su conciencia y empieza a salir de sus errores. A esto vamos a ver que se le llama sacrificio por la humanidad, porque cada vez que nosotros empezamos a ayudar a la humanidad, o ayudar quiere decir impulsar más bien a la humanidad a que este conocimiento se dé, entonces vamos a recibir una fuerza especial para poder comprender cosas que nosotros no habíamos tenido en cuenta, y entonces para poderlas meditar y llevarlas a cabo. Así podemos ascender un nivel de ser. Entonces son los 3 compromisos. 1, autoobservación de instante en instante. 2, nacimiento sexual con la pareja estable buscando fidelidad, castidad y amor. Y 3, el impulso del sacrificio por la humanidad. La ayuda a la humanidad. Entonces se dice que un niño, por ejemplo, digamos de 6 años o 7 años, como no puede practicar sexo, pues transmute la energía sexual. No puede transmutar la energía sexual. Entonces tiene que eliminar al comienzo sus agregados psicológicos, ¿sí? Ya una persona que ya esté mayor ya tiene la posibilidad de transmutar su energía sexual, ¿sí? Es solamente para aclararlo. Listo.
Entonces, vamos a entender que nosotros estamos inmersos, para poder ver este peldaño, estamos inmersos en algo que se llama la carcasa, que es el cuerpo físico y el tiempo. ¿Sí? Cuando tenemos en cuenta todos estos dos complementos, vemos que la carcasa física o el cuerpo físico no es más sino un vehículo, y que eso no es lo que realmente llegamos a ser totalmente. Entonces, vamos a ver que dentro del tiempo van a haber personas mejores y peores que nosotros, ¿sí? Entonces, para poder ver nuestro nivel de ser, tenemos que tener la humildad para ver que unas personas son mejores y otras personas, y dejar el orgullo cuando vemos que otras personas son peores que nosotros, ¿sí? Entonces, cuando empezamos nosotros a manifestar esto, entonces logramos ver que no es lo mismo una persona que no haya tenido ninguna relación sexual, que sea una casta, a una persona que haya tenido múltiples relaciones sexuales y que ya sea una prostituta, o en el caso del hombre un prostituto. No es lo mismo una persona que abstemia que un alcohólico. No es lo mismo también una persona alcohólica que deja el alcohol y que ya se vuelve sobria y que entiende el abstemio y el alcohólico, o lo está comprendiendo, ¿sí? No es lo mismo, es diferentes niveles de ser, ¿sí? Pero también podríamos decir que hay personas que pueden llegar a trascender en la vida sin necesidad de demostrarse así, de demostrarle a las otras personas, sino sencillamente interiorizando en su mundo interior y comprendiendo que el nivel del ser es en su mundo interior. Porque si yo quisiera ser mejor en el plano físico, pues tendría que ser específico para algo. Por ejemplo, si quiero ser un jugador de fútbol, pues tendría que ser más ágil, un poco más alto, o de pronto entrenar muchísimo la parte física para tener un cuerpo físico que llegue a esos niveles en la parte física. Pero eso no implica que cambie el nivel de ser. En cambio, en el mundo interior, si empiezo yo a observar en mi mundo interior cómo reflexiono y cómo puedo yo ascender en mi sabiduría, cómo puedo dejar de identificarme con eso, entonces empiezo yo a observar más la realidad que tengo, ¿sí? Más la realidad física, más la realidad emocional y más la realidad intelectual en la que estoy inmerso, o estamos inmersos. Entonces, como vemos, siempre existirán personas mejores y peores que nosotros, maestros y demonios. Bien, entonces, hay títulos y ascensos. Vamos a mirar que para ver nuestro nivel de ser, tenemos que dejar de ver esto muy importante. O sea, no tenemos que verlo como importante, porque los títulos no es más que un título, no es más que la personalidad. Los ascensos, pues sencillamente son del orgullo, porque hiciste bien un trabajo y te ascendieron. No cambias tu nivel de ser por eso. Puedes seguir siendo una persona que odiosa, que atravesó o jodió a alguien para que no le fuera bien, etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso tener un ascenso, ¿sí? Bien. Pero nosotros lo que no hemos visto, entonces, bueno, más bien, lo que tenemos que observar es la reevaluación del ser, o sea, realmente reevaluarnos qué nivel de ser estamos, en qué nivel de ser, porque ser es diferente a aparentar. Yo soy cuando un insultador me insulta o me agrede y yo no tengo el ofendido, ¿sí? No reacciono. Yo soy realmente ser, o sea, soy ser o soy realmente ser cuando, por ejemplo, una persona me regaña por un trabajo, o un jefe me regaña por un trabajo, me insulta y todo, y no le contesto. No soy agresivo con esa persona. No soy rebelde con esa persona. ¿Sí? Porque comprendo la situación o comprendo el error en el cual yo fui inmerso.
en cual la persona fue inmersa. Me pongo en la posición de la otra persona. Entonces así uno puede lograr comprender cómo puede aumentar su nivel de ser también. Entonces, resulta que para esto existe un punto que es matemático, y que es matemático porque va a sumar a nuestro nivel de ser. Y se llama rebeldía psicológica. ¿Sí? La rebeldía psicológica es rebelarnos contra nuestra propia psiquis, con lo que nosotros somos en el momento, en el instante. ¿Sí? Cada vez que nosotros tengamos la tranquilidad, la paciencia para observar lo que está sucediendo en nuestro mundo interior, vamos a aplicar la rebeldía psicológica. La rebeldía psicológica no es que se rebelen los agregados psicológicos, no. Rebeldía psicológica es que nosotros nos vamos a rebelar contra ellos, contra los que nos quieren controlar, para ser uno en ese momento, para ser consciente en esos instantes, en esos momentos. ¿Sí? De ejemplo, si ahorita me quiere, digamos, picar la cabeza, entonces digo no y me niego a eso. Si es posible negarme rotundamente, listo. Entonces simplemente veo que eso es pasajero y pasa. ¿Sí? Listo. Bueno, ese punto matemático se llama instante. Instante. Entonces, aquí tenemos una línea horizontal que le vamos a llamar la línea de la vida. ¿Sí? Y acá tenemos una línea inferior que le vamos a llamar la infraconsciencia. Y este circulito es toda nuestra envoltura seminal llena de ego. Cuando estamos en este proceso, en este punto matemático, en esta línea horizontal de la vida, pues vamos a estar pasando nuestra energía negativa aquí abajo, la del yo, la del agregado psicológico. Vamos a estar proyectando agregados psicológicos de aquí para arriba, ¿sí? Más bien de aquí para abajo, ¿sí? Pero intercomunicándose. O sea, el agregado psicológico pesado, el de la ira, va a llegar aquí hasta este instante y nos va a tomar nuestra vida y va a empezarnos a llevar en el pasado y en el futuro. ¿Sí? Listo. Esto no es aprender a vivir el instante, porque hasta ahí solamente estamos sintiendo el agregado psicológico, estamos sintiendo nuestras bajas pasiones. Pero la horizontal, ¿sí?, nos lleva a que nosotros tengamos esa rebeldía, la vertical, a que nosotros tengamos esa rebeldía psicológica. ¿Y qué tenemos que hacer? En vez de vivir en estos sentidos, bajar hasta aquí y subir para vivir no el presente, sino proyecciones de nuestra vida, tenemos que bajar, ¿sí?, conscientemente, y subir nuestro nivel de ser, para subir nuestro nivel de ser. No solamente para conocer que estamos, por ejemplo, iracundos, sino para esculcar y escudriñar en ese instante, en ese punto matemático, por qué estamos iracundos. Y en ese momento vivir el presente y ascender un nivel de ser con una virtud, ¿cierto?, que sería la mansedumbre. Entonces no vamos a generalizar. Ya eliminé, mátame esta ira, ya eliminé la ira. No. Es, mátame esta ira, ¿por qué me siento iracundo? Ah, bueno, es que me siento iracundo porque de pronto una persona me malinterpretó, o puede ser que una persona me malinterpretó y yo no quería que sucediera eso y no quería que se viera afectada, un amigo. Entonces estoy iracundo conmigo mismo por eso. Entonces digo yo, Madre Divina, mátame esta sensación iracunda. Y ya comprendí por qué estaba iracundo. Mientras no es, voy a matar la ira y entonces ya ascendí un nivel de ser porque ya maté la ira y entonces ya jamás me va a volver a dar ira. No, es un nivel pequeñito de ira que aprendí a trascender porque ese error que se cometió
hasta ese mismo error que se cometió tiene que ser comprendido para aumentar su nivel de ser y que no vuelva a suceder por un gradito pequeño de irresponsabilidad e ignorancia esa misma situación, ¿sí? Entonces, esa ira se empieza a disolverse sola. Por ejemplo, el hecho de que uno que esté criticando a una persona porque está tomando y esa persona nos pida un favor y nosotros lo hagamos de mala gana, ese favor, y hagamos ver como esa persona como estaba de equivocada, como estaba de mal, pero nosotros queriendo con mala voluntad ayudarlo. Resulta que hay falta de paciencia, falta de comprensión, miedo, porque también existe el que está dejando de tomar, tiene miedo a tomar, ¿sí? Existe, entonces cuando va a tomar y le invitan, entonces empieza a criticar y empieza a decir no tomo y empieza a sentirse esos estados nerviosos. Entonces esos estados nerviosos tienen que ser muertos. Entonces una madre divina mata esta sensación y ve que esa ira estaba representada en un estado nervioso de uno porque realmente no quería tomar, no quería beber y porque supuestamente creyó que esas personas querían inmiscuirlo en la bebida en la noche, a las altas horas de la noche. Si una persona, si por ejemplo la ignorancia no la hubiera tenido ahí y hubiera observado en mi mundo interior que no debía ir hasta allá en primer lugar, que debía haberme replanteado ir hasta allá, entonces eso no hubiera sucedido. Eso fue una comprensión. ¿Sí? Listo. Entonces ahí hay rebeldía psicológica porque estoy luchando contra mí mismo y no estoy luchando contra los demás. Bien, para eso se necesita vivir de instante en instante, pero es que de instante en instante es muy difícil porque obviamente nosotros no vamos a tener la capacidad de ver todos los agregados psicológicos. Por ejemplo, en esa escena que acabo de describir, se me planteaba que yo estaba observando otro tipo de cosas, ¿sí? Y que al estar observando otro tipo de cosas, no caí en cuenta de eso que iba a pasar, ¿sí? Entonces, el vivir de instante en instante, lo que hace es que nosotros empecemos a darnos cuenta de que no somos maestros y de que tenemos que agudizar un poquito más la autoobservación para llegar a comprender muchísimo más las manifestaciones del deseo y del pensamiento. Esto es la vertical. La horizontal solamente se da como materia prima para el sabio, para el que quiere aprender, para el que quiere llevar un nivel de vida más consciente. Pero la vertical es la acción en pleno movimiento, es ver la acción en pleno movimiento, los estados mentales en pleno movimiento. ¿Sí? Eso es vivir el instante. Para eliminarlos, para darles muerte. Como vemos, esto es un trabajo simplemente y netamente psicológico. O sea que nos estamos refiriendo a un trabajo psicológico. ¿Y este trabajo psicológico en dónde se practica? Pues obviamente que en la psiquis. ¿Sí? ¿Y qué es la psiquis? Son todos los pensamientos, sensaciones, deseos, emociones, proyecciones, futurizaciones, todo, atracciones, todo eso que nosotros atraemos, todo eso que nosotros sentimos, eso es el material primo para poder trabajar nuestra parte psicológica y aumentar nuestro nivel de ser. Mientras que si nosotros nos dedicamos solamente a rezar, a predicar el Padre Nuestro, etcétera, 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 ahí no modificamos nuestro nivel de ser. Solamente tenemos una manifestación de que al predicar esa frase, a veces como caemos en cuenta, pero superficialmente, pero podemos tener una sensación de paz. Pero esa sensación de paz no significa la muerte psicológica de instante en instante. O sea, ahí no estamos subiendo un nivel de ser. Podemos rezar 1000 Ave Marías, 1000 Padres Nuestros y seguir siendo los mismos.
Entonces, este trabajo psicológico solamente se puede activar cuando hay un recuerdo de sí. ¿Cuál es el recuerdo de sí? El recuerdo de sí es quién soy en este momento. Voy a hacer un recuerdo de sí. Soy una persona que habla duro. Listo. Ahí empiezo a comprender algo, ¿cierto? Bien. Descubrí. Ahora empiezo a preguntarme por qué. ¿Es consciente ese nivel de ser? O sea, de que esté hablando un poco duro. Y empiezo a tener manifestaciones de querer recalcar algo. Entonces mátame esta sensación de querer recalcar algo. Pero ¿por qué quiero recalcar algo? Tal vez es porque me lo quiero decir a mí mismo y porque estoy un poquito ofuscado por lo que sucedió. Entonces mátame esta sensación. Empecé a comprender realmente por qué estaba hablando, pero no en el consciente, sino en el subconsciente. Ahora imagínense ver el infraconsciente. Para eso tenemos que ir a meditación. Y ahí vamos a tener un recuerdo de sí total de nosotros mismos. ¿Y todo esto para qué? Pues obviamente es obvio que la vida es un conjunto de sucesos, de lo que ustedes quieran, pero todo es para que nosotros no seamos víctimas de las circunstancias. Que de repente, por ejemplo, se le siente amenazado el trabajo, la jefa le dice que ya no trabaja más, que no sé qué, y que de repente usted no tenga que responder de manera agresiva, sino decir, sí, está bien, bueno, comprendo la situación. Que no se deje gastar esa energía o que no se preocupe por eso. Y va a ver que si de repente hasta actúa bien en esa emoción, esa capacidad emocional y no se le activan esos agregados psicológicos de querer gritarle a la persona, al jefe o eso, entonces sencillamente empieza a generar estados de sinceridad y esos estados de sinceridad son valorados por esa persona porque siente que uno se está poniendo en el lugar del jefe. Entonces, ¿cómo es la manera más inteligente? Pues ponerse en el lugar del jefe y empezar a nosotros ver que sí se cometió el error o que si no se cometió el error tal como ellos lo ven, debemos ir y explicarlo de una manera sincera. Y de repente todo esto no nos hizo víctimas de las circunstancias porque de repente pudo volver otra vez a trabajar porque demostró sinceridad, porque no tuvo una reacción, no tuvo un confrontamiento, ¿sí? Ahí se aumenta un poco el nivel de ser, pero no quiere decir con esto que ya se convierta uno en un maestro, sino que es un leve detalle en el cual nosotros tenemos que ir ahondando cada vez más para poder vivir mejor el instante, para poder ver cada aspecto psicológico. ¿Qué es lo que nos refleja esto? Esta conferencia es que a nivel astral, a nivel del mundo astral, podemos ver también cuál es nuestro nivel de ser. O sea que tenemos que practicar el desdoblamiento astral para saber qué nivel de ser vamos. Pero también lo podemos ver de instante en instante. Si en instante estamos totalmente la emoción equilibrada y el pensamiento equilibrado, estamos en un nivel de ser superior respecto a cualquier escena que se nos produzca. ¿Sí? En un momento de estrés bien tremendo, replantearse y decir, espere, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿A dónde me quiere llevar este agregado psicológico? ¿Por qué tengo tanto afán? ¿Por qué me confunde? Y empecé a ver cómo me confundía. Listo, me cegaba la conciencia a tal defecto. Vea, tengo que estar más tranquilo, listo. ¿Pero por qué? Todo por unos pesos. Bueno, vamos a mirar si es que esto realmente vale la pena. ¿Sí? Entonces, empieza a verse la vida con otro modo de pensar, de otra manera, no identificados con la misma vida, con los mismos problemas. Si se replantea eso, se está reflexionando y ya no se es víctima de las circunstancias, porque
así sucedan las cosas o no sucedan las cosas, si nosotros no tenemos agregados psicológicos que reflejen lo que está sucediendo, básicamente nuestra emoción y nuestro pensamiento van a estar equilibrados y no van a estar regidos bajo el instinto, en nuestros bajas pasiones. Y eso no nos va a hacer gastar energía, o sea, estamos matando los agregados psicológicos que se nos presenten, de instante en instante, ¿sí? Dándoles siempre, siempre, siempre cortándoles las piernas, cortándoles el caminado a esos agregados psicológicos que quieren ya empezar a tomar la máquina y que no son unos, sino son muchos y que tenemos que empezar a tener orden en la psiquis para poder tener un nivel de ser un poco más alto. ¿Listo? Pues espero que haya quedado comprendido todo esto, toda esta conferencia, y que cada vez utilicemos esa frase: ¿en qué nivel de ser estoy ahorita? Y cada vez uno va viendo el nivel de ser triste, nivel de ser iracundo, pero ¿por qué soy así? ¿Qué es ese afán? ¿Por qué se me refleja? ¿Sí? Y empiezo a tener una desactivación y a ver que nosotros, o sea, cada vez que nosotros vemos nuestro nivel de ser, vemos lo infelices que somos, y porque realmente ni siquiera la felicidad de la personalidad nos hace felices. Lo que nos hace felices es de verdad la esencia, la comprensión de cada escena, ¿sí? Entonces esa es la conferencia. Espero que les haya gustado, digamos, o más bien no les haya gustado, sino les la hayan comprendido en algo, les hubiera podido haber ayudado, y si no, pues entonces yo me ayudé bastante yo mismo. Entonces les agradezco, pues espero que compartan esta conferencia y con sus amigos, y cualquier comentario lo pueden dejar en la parte de comentarios abajo ahí en YouTube. No importa el comentario, en verdad no importa el comentario, y ni la pregunta, porque no hay preguntas estúpidas. Entonces los invito a reflexionar e inquirir. Muchas gracias.